Cordial saludo, mi nombre es Diego Andrés Martínez. Voy a dar inicio a la exposición para métodos estadísticos en la ciencia de datos y analítica, análisis exploratorio e inferencial. El objetivo general para este proyecto es analizar el comportamiento de las variables de viajes de los clientes mediante técnicas de estadística descriptiva e inferencial para identificar patrones y diferencias significativas que apoyen la toma de decisiones organizacionales. Como objetivos específicos tenemos examinar las características de las variables mediante medidas de tendencia central, dispersión y visualización gráfica para comprender el comportamiento general de los viajes y la satisfacción de los clientes. Tenemos comparar la relación entre variables categóricas y métricas a través de tablas de contingencia, pruebas de chi cuadrado y gráficos de asociación para identificar posibles dependencias o patrones de comportamiento entre grupos de clientes. Diferenciar las medias, proporciones y varianzas de los grupos de clientes mediante pruebas de hipótesis, F de Fisher y análisis de poder estadístico para sustentar la toma de decisiones organizacionales con base en evidencia estadística. Teorema central del límite. En el teorema central del límite pudimos encontrar que la distribución de las medias muestrales de trip distance tiende a ser normal. Al aplicar el teorema central del límite sobre la variable trip distance, observamos que al tomar muchas muestras de tamaño fijo y calcular sus medias, la distribución resultante tiende a ser de forma normal. Esto confirma que aunque los datos originales no sean perfectamente normales, la distribución de las medias muestrales sí lo es. Este hallazgo es clave porque justifica el uso de modelos inferenciales y pruebas estadísticas para estimar parámetros poblacionales y tomar decisiones confiables. Intervalos de confianza media. El hallazgo que tuvimos fue en la media de trip distance, que está entre 48,52 y 51,07 kilómetros, con 95% de confianza. En el cálculo del intervalo de confianza para la media de la distancia recorrida, encontramos que el valor real de la población se encuentra con un 95% de certeza entre 48,52 y 51,07 kilómetros. Esto nos da un rango confiable para la planificación de costos y recursos operativos, ya que nos permite anticipar la distancia promedio de los viajes en la población completa basándonos en una muestra analizada. Intervalo de confianza, proporción y varianza. Para el intervalo de confianza de proporción y varianza, el hallazgo que tuvimos fueron estimaciones confiables de satisfacciones de clientes con trip rating y variabilidad de distancias. Al calcular intervalos de confianza adicionales, pudimos estimar la proporción de clientes que califican el viaje como excelente, así como la variabilidad de las distancias recorridas. Estos resultados son útiles porque permiten dimensionar el nivel de satisfacción general y entender el grado de dispersión de los trayectos. Esto nos ayuda porque la información que nos brinda puede ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente para optimizar la logística del servicio. Pruebas de hipótesis, comparación de grupos. El hallazgo que tuvimos fue las diferencias entre grupos de clientes en distancia y calificación. Con las pruebas de hipótesis aplicadas encontramos que la distancia promedio de los viajes varían según el nivel de fidelidad de los clientes y que también existen diferencias en las calificaciones de satisfacción cuando se analizan los distintos tipos de vehículos. Estos hallazgos permiten concluir que las características de los grupos influyen directamente en el comportamiento de los viajes, lo cual es fundamental para diseñar estrategias diferenciadas por segmentos de clientes. Pruebas de varianza F de Fisher. El hallazgo que tuvimos acá fueron diferencias significativas en la variabilidad de los viajes entre grupos de clientes. Al aplicar la prueba de Fisher, se comprobó que la dispersión de las distancias recorridas no es homogénea entre grupos de fidelidad, lo que puede indicarnos que ciertos clientes presentan trayectos más variables. Este hallazgo es valioso porque nos ayuda a identificar qué segmentos requieren un análisis más profundo en la planificación de rutas, ya que no todos los grupos muestran el mismo nivel de consistencia en sus viajes. Prueba de chi cuadrado. Aquí pudimos ver que existe una relación entre fidelidad del cliente y el tipo de vehículo. Mediante la prueba de chi
cuadrado, verificamos la relación entre las dos variables categóricas, que es la fidelidad del cliente y el tipo de vehículo utilizado. Los resultados muestran que no son completamente independientes, lo que significa que el nivel de lealtad de los clientes influye en la elección del vehículo. Este hallazgo es útil para la organización porque también nos permite orientar campañas, ya sea de marketing, y entender las mejores preferencias para los distintos tipos de clientes. Poder estadístico y errores tipo 1. El hallazgo que tuvimos en esta diapositiva es un buen poder estadístico y relevancia de errores en la toma de decisiones. Al calcular el poder estadístico de una de las pruebas T, confirmamos que la probabilidad de detectar diferencias reales es adecuada. Se analizaron los riesgos de cometer errores tipo 1 y 2, como podemos ver. Error tipo 1 rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, una decisión equivocada. El error tipo 2 acepta la hipótesis nula cuando es falsa. No detecta ninguna diferencia real. Como conclusiones, tenemos que la variable trip distance presenta una media cercana a los 50 kilómetros y una dispersión moderada, lo cual indica que la mayoría de los viajes se concentran alrededor de este valor, aunque existen algunos viajes más largos que generan asimetría en la distribución. El análisis de Trip Rating refleja que una proporción significativa de clientes calificó su experiencia con valores nulos mayores o iguales a 4, lo cual sugiere una tendencia positiva en la satisfacción del servicio ofrecido. Al comparar la variable Trip Distance entre los distintos niveles de Customer Loyalty Status, Silver, Gold y Regular, se observa que aunque las medianas y dispersión son similares, los clientes Gold tienden a registrar viajes ligeramente más largos en promedio. La prueba de chipadrado entre Customer Loyalty Status y Vehicle Type arrojó un p-valor de 0.47, lo que indica que no existe dependencia significativa entre la lealtad y el tipo de vehículo utilizado. Por tanto, ambos factores parecen influir de manera independiente en la experiencia del cliente. El ANOVA de un factor para comparar la medida de training distance entre clientes de diferentes niveles de lealtad no mostró diferencias estadísticamente significativas de P mayor a 0,05, lo cual implica que el nivel de lealtad no afecta de manera determinante la distancia recorrida. El análisis del poder estadístico mostró un valor bajo, aproximadamente 0,23, evidenciando una alta probabilidad de cometer error tipo 2. Esto implica que con el tamaño muestral actual puede ser muy difícil detectar diferencias reales entre los grupos, lo cual es un riesgo para la organización al basar decisiones estratégicas con un poder tan bajo. Muchas gracias, quedo atento